No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Bienvenida Mariana, bienvenido Luis. Hoy sí. ¿Qué pasa, Luis? ¿Estás con internet, con electricidad? Luis Che Rodríguez, Che presente. Yo, si me preguntan si soy team frío y team calor, soy team frío, pero soy más team electricidad. Entonces ahorita tengo calor, pero estoy muy feliz porque Yo digo, tengo... hablando, porque él tiene la tendencia a empezar a hablar de algo y totalmente desconectado de lo que estamos, así que... Es Pero porque tiene calor y es lo único que le ocupa la cabeza. Está bien. me alegra Enredar. saber que al final tiene relación con lo que venimos algo, hablando. Sí, sí. algo con sentido. Sí. Marian, lo que yo hoy quiero, y ya te dije, ya hablamos de esto, hoy quiero hablar de un tema serio, ¿sí? Y además, timeless, como dicen los Sí, yankees. sí, ¿Sí? sí, O sea, si alguien bucea en internet dentro de varios siglos y quiere saber algo acerca de Thomas Szasz, cuáles son las objeciones más comunes y cuáles son las respuestas que nosotros le damos a esas objeciones, va a entrar a este episodio y creo que va a llevarse una idea muy completa de qué es esto del mito de la enfermedad mental. No quiero que este programa se contamine con información que no tiene relación directa con esto. Bueno, pero hay información. Hay No, pero noticias. eso igual me hace muy feliz porque sé que si alguno de mis nietos ve este programa va a saber que era lo suficientemente guapo Claro. para esta época. Van Va a a decir, quedar- a este yo salí. Claro. De tal palo, tal astilla. No, bueno, pero tengo una. Si no, se me van acumulando para las otras semanas No, y después tenés ya razón. pierde sentido. Tenés Esta, por razón. ejemplo, ya tiene 2 semanas Y al de. final tenemos una sección que se llama Noticias que fortalecen al efectivo electrónico P2P. Y esta es de Tenemos esas que, lindas. tenemos que Esa- cumplir. Dale. Bueno, esta noticia, aclaro que es de principio de mes, del 1 de septiembre más exactamente, pero bueno, me había quedado porque, viste, se me acumulan, hay tantas cosas. La noticia dice lo siguiente, el título dice, dinero sagrado. Intentaron ocultar casi $17.000 en 3 Biblias que iban con destino a Estados Unidos. Eso fue detectado en el aeropuerto de Ezeiza, en la aduana de Argentina. Era un envío que iba, o sea, como un courier, ¿viste? Sí. No había gente presente, habían enviado el Lo- paquete y los perros Mm, ¿viste? Que ¿Que usan, huelen billete? huelen billetes, además de Mm. estupefacientes, aparentemente están entrenados para oler billetes porque Atención. guarda que se te ocurra Sí. traficar con dinero, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, están entrenados para eso y olieron, entonces se abrió el paquete y había dentro de 3 Biblias, era un paquete con varios libros, había 3 Biblias y dentro de las Biblias, entre las páginas de las Mm. Biblias, estaban escondidos los billetes de $100 y la suma completa era $16.800. Bueno, por supuesto que esto fue debidamente y justamente decomisado, incautado, y bueno, y obviamente que citados los responsables a declarar al respecto. Me hace acordar una película. ¿te Iba acordás? la plata dirigida a Estados Unidos, no, bueno, viste, están todos los datos, así que... Sueños de libertad, ¿te acuerdas de esa película? O así la tradujeron acá, Sueños de libertad. El tipo este que se escapa usa una Biblia para guardar una llave. El hijo le da la Biblia y ahí tenía, era era como un pico una herramienta chiquitito, para hacer un agujero un en la mini pared. pico Sí, sí, chiquitito con el sí, que sí. iba picando todos los días un poquito de la pared y lo tapaba con Sí, un sí, sí. póster. Bueno, si no Y empezamos a usar en la efectivo. película resulta que el tipo cavó un túnel gigante con ese mini piquito. Sí, sí. Hay que empezar a usar efectivo electrónico P2P si no queremos terminar como este pobre hombre traficando. Dale. Hicimos una referencia a una película, Luis. Decime que la viste. No, esa no la vi. Claro, Por ahí- no, muy No. suma. Por ahí la vi, tiene- Yo lo que iba a decir es que ya vimos a una señora que trató de salir con monedas de oro. Esta persona con una Biblia con mucho dinero, en cualquier momento agarran a alguien en una balsa, saliendo de la Argentina en una balsa lleno de... Tremendo, tremendo. No se puede enviar dinero, está prohibido. Está Eh, prohibido enviar billetes. sí, Es así. todavía la gente no sale en balsa porque no está prohibido salir, pero Claro, bueno, eh, eso le queda para los países es lo único que le falta. que son más cárcel que este. Bueno, vamos entonces de lleno al tema que nos ocupa hoy. Mucha gente, cuando hablamos de esta cuestión,
Si quieren echar un vistazo al episodio anterior, Luis, número de episodio y cómo se llama. 175, Héroes Sí. de la Libertad, Thomas Szasz. Sí. El productor que tenemos. Nosotros tratamos de explicar el punto de vista de Thomas Szasz y aún así hay gente que tiene objeciones. Lógicamente, sí. Creo que la mayoría de la gente le choca lo que dice este tipo. Esta fue mi experiencia durante muchos años. Siempre que yo trato de explicar qué es lo que quiere decir Thomas Szasz con esto de no, la enfermedad mental no es una enfermedad real, encuentro que hay reacciones. Y creo que estas reacciones en parte se deben a que la gente, sin darse cuenta, compró un paquete de argumentos. No son conscientes de que los asumieron como válidos, ¿sí? Pero creen. Y además hay mucha gente invertida en esto, de distintas maneras. ¿Sí? Está el que etiqueta, como decíamos la vez pasada, y el que recibe esa etiqueta, el que la prefiere, el que la abraza, digamos, abraza ese pseudo diagnóstico. Es que muchas veces, si se habla de un comportamiento, muchas veces por ahí es más relajante para la persona que tiene ese dicho comportamiento, decir, no, estoy enfermo, que decir, bueno, tendría que cambiar este comportamiento y eso tiene que ver con mi voluntad. Entonces, si es algo externo, si es un agente externo, como una enfermedad que te agarró, Sí. ya queda fuera de tu responsabilidad y bueno, alguien eso es lo tiene tentador. que encontrar una cura para tu problema. Exacto. Lo tentador es eso, que el locus de control está afuera. Claro. Entonces yo puedo, es decir, lo tentador, pero por otro lado, de eso vamos a hablar, lo peligroso, Ujú. ¿no? Entonces yo lo que traté de hacer es una lista de las objeciones más comunes con las que yo me he cruzado. Y he debatido mucho acerca de estas cuestiones con gente conocida. Me Conocida, gustaría... ¿Conocida o conocida por vos? con gente conocida, con Mario Mactas, por ejemplo. Sí, gente que yo... Son conocidos nuestros. Conocido, sí. Y creo que nunca logré hacer llegar bien este mensaje. Entonces, lo que hice fue tratar de resumir cuáles son esas objeciones y les prometo que voy a dar lo mejor de mí para que se entienda, porque creo que es importante, ¿sí? No porque me parece que yo entendí algo que vos no, es importante lo que este tipo dice. Y el tipo luchó toda la vida para hacer llegar este mensaje. Bueno, lo primero pero algo que mucha gente dice es, ¿qué hacemos con toda esta gente? ¿No? Ponele que vos tenés razón. ¿Y qué hacemos con toda esta gente? ¿Qué gente? Con toda esta gente que tiene estos problemas. ¿Sí? No sé exactamente qué problemas, pero algo hay que hacer. ¿Sí? Mm. Lo que dice Szasz a esto, que responde es, esto, no digo que no sea un problema. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, esto no es un problema médico. Y considerarlo un problema médico te aleja de la solución, no te acerca a la solución. Puede parecer, ¿sí? Por momentos que te acercas a una solución, pero en realidad no es eso lo que está ocurriendo. ¿Sí? Se burocratiza el problema. Te da una respuesta, ¿sí? O sea, te da una respuesta, no significa que esa respuesta sea la correcta. Es como saber que la sequía se debe a que los dioses están enojados. Ujú. ¿Sí? Mm. Eso es algo que te acerca o te aleja de una solución. Si vos lo Como- creés firmemente, vos estás convencido de que es así, vas a hacer cualquier cosa menos resolver el problema. ¿Sí? Es la respuesta, ¿cuál es la respuesta que ofrece la psiquiatría? Acá hay una patología, hay un problema médico. ¿Qué significa esto? A este tipo hay que arreglarlo. A este tipo no hay que convencerlo, no hay que castigarlo, ¿sí? No hay que hacer lo que vos harías con un ser humano que está equivocado o descarriado, lo que sea, ¿sí? Porque eso significa considerarlo un agente moral, ¿sí? Mm. Esto es lo que no hace el psiquiatra, Claro. ¿sí? La naturaleza de su profesión es así. O sea, el psiquiatra no te va a decir, yo estoy acá para convencerte de que cambies tu conducta, ¿sí? O yo estoy acá para mostrarte que estas son las consecuencias, ¿sí? De tus pésimas decisiones a lo largo de muchos años quizás. No, es quitar la voluntad del individuo y hacerle un agente después de un receptor de pastillas. Exactamente, pero ¿por qué? Porque si vos tenés una supuesta causa, Ujú. vos podés apuntar a esa supuesta causa como si fuera un problema mecánico. En definitiva, esta es una visión mecanicista Sí, sí. del ser humano. Y mucha gente lo prefiere.
¿sí? Esto es importante entender, ¿no? Que acá no estamos diciendo hay un opresor y un oprimido, no necesariamente, a veces sí, pero no es el caso. Habitualmente no es así. Hay un discurso que aceptan ambas partes. Mucha gente prefiere ser considerada irresponsable y para colmo tenés el medio al Estado benefactor, entre comillas, ¿no? Así llamado. ¿Qué es lo que te hace? Te tienta esa tentación de la que hablábamos antes, Ujú. ¿sí? Esos incentivos aumentan considerablemente. Vos podés, si vos jugás bien tus cartas, dejar de trabajar y gozar de tu Tal sueldo cual. el resto de tu vida. Mucha gente Sí, lo sí. hace, ¿sí? Eh, Vos podés lograr que te cubran una determinada terapia. Y hoy en día terapias hay de todo tipo. ¿Escuchaste hablar de la equinoterapia? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué No, pero hacen? aparte, una de ¿Qué es las. eso? Andar a caballo. O sea, te pagan tus paseos a caballo. Sí, sí. O sea, si vos estás bien preparado, si estudiaste bien las leyes y los manuales correctos, vos podés lograr no solamente dejar de producir y que te banquen otros, sino que podés lograr que te banquen tus hobbies. En la Yo- mayoría de los casos, muchas veces pasa en puestos de gente que trabaja para el Estado, que uno de los diagnósticos más frecuentes para tomar licencias es el estrés o la depresión. O Claro, sea, esos dos diagnósticos, que son diagnósticos que los hace un psiquiatra, eh, y bueno, esa es la excusa, digamos, para estar de licencia, a veces un año sí, entero, sí, sí. a veces Y de licencias con vuelta, goce de sueldo. puede ser que en algunos casos no sea una excusa. Puede ser que una persona simplemente está extremadamente triste, Sí, ponerle sí, por sí, sí, alguna razón, pero sí. eso no significa que tiene una enfermedad y Exactamente. que la solución pasa por una receta médica. Sí, Luis. Ah, no, no, pensé que se me ibas a olvidó. decir. Ya se te olvidó, está bien. Entonces, lo que Cuando te decía- acuerdes, avisa. lo que Ah, decíamos no, que... que iba a Sí, decir que quizás para los venezolanos, bueno, la terapia que sería buena sería la europaterapia. sí, sí, sí. Claro, claro, ¿por qué no? Y si logra que te la cubran, mejor que mejor. Tal cual. Bueno, entonces, esto a una persona que es completamente amoral le parece genial, a simple vista, ¿no? Si puedo hacer lo que quiero y nadie me culpa de nada porque yo estoy enfermo. ¿M? El tema es que esto es extremadamente peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si vos no sos responsable, vos estás aceptando que otro tome decisiones por vos. Claro. ¿Sí? Entonces ya deja de ser gracioso en el momento en que a vos te dicen, no, no, recordá que vos aceptaste que vos no eras responsable por esto que a vos te pasa. ¿Sí? Mm. Entonces puede llegar el momento en que alguien decida por vos qué es lo que podés hacer, qué es lo que no podés hacer, dónde, ¿sí?, podés vivir, dónde o con quién no podés vivir o sí tenés que... En fin, todas estas decisiones pueden terminar pasando por otro y ya está, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando una persona termina institucionalizada? Mm. ¿Sí? Eh, ¿Cómo sabés si esa persona tiene que estar ahí o no? ¿De qué depende? Al fin y al cabo, depende de la opinión de alguien más, ¿sí? Y ya sabemos que estos sistemas se pueden prestar a la arbitrariedad. De hecho, tenés el caso hablábamos la vez pasada, de los soviéticos que definían como enfermo mental a el que no consideraba que el comunismo era el mejor Ujú. sistema para organizar una sociedad. Entonces, es un ejemplo entre muchos. Otra objeción habitual que uno se encuentra es esta, mucha gente dice, ok, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? La gente busca respuestas, busca como saltearse, ¿no?, todo lo demás e ir derecho a la respuesta. Para tener una respuesta correcta tenés que entender el problema. Mm. Pero no, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos? ¿Los encerramos? ¿Los castigamos? Todo esto que vos decís es lo que hay que hacer. No hay que tratarlos, ¿sí? Si no hay que tratarlos, entonces, ¿qué hacemos? Y la respuesta la respuesta, iba a decir que das hace, la respuesta del sentido común sería, según, si cometieron un crimen, tienes que pagar por ese crimen. Para eso hay un código penal. Vos podés decir, bueno, el código penal no es una maravilla, sí, podría ser mejor. Ok, te puede parecer apropiado Sí, un sí. castigo más que otro, o te puede parecer apropiado directamente no castigar, pero el castigo en sí es algo digno. Aún si es injusto, por lo menos te tratan como un ser humano, ¿sí? Esta es la gran diferencia. O sea, te reconocen tu humanidad, te reconocen
El que te quiere castigar, digo, Mm. por lo que él considera un crimen. Dice, bueno, este es un ser humano, este es un ser humano falible, ¿sí? Este es un ser humano responsable de lo que hizo, más allá cuál sea ese castigo. ¿Tá? Ahora, si lo que te indican es un tratamiento, te consideran una cosa que hay que arreglar. Vos no dialogás, ¿sí? No castigás, no corregís a el bacilo de la tuberculosis. Lo tratás, ¿sí? Y lo mismo corre para un cáncer de pulmón. Vos Sí, sí. no convencés de que se vaya ahí, lo tratás. A la enfermedad se la trata. No se le intenta persuadir de que se comporte de otra manera, Mm. ¿sí? Y este es el modelo, es la visión mecanicista del ser humano. Sos una máquina que está funcionando mal y yo estoy acá para arreglarte. Ahora, Y hay que muchos, tener en sí, cuenta que la medicación, bueno, ni hablar de los tratamientos como el electroshock, este tipo de tratamientos que son hiper cruentos, que bueno, muchísimos psiquiatras pero, lo siguen defendiendo. sí, pero SAS hace énfasis en si es voluntario o no, No, ¿sí? está bien, Aún ese tipo de tratamiento. está bien, pero yo lo que iba a decir es que muchos de los medicamentos que se usan son medicamentos que cualquier otro tipo de medicamento para cualquier otra cosa, cuando suma 3 o 4 efectos adversos, la gente en general, ¿no? Entra en pánico, te dan un antibiótico o alguna cosa, Sí. o analgésico, y dice, bueno, pero te va a dar temblores, te va a dar rigidez, te va a dar, qué sé yo, visión borrosa, te va a dar, y tú dices, bueno, no, pero por favor, mejor que no me den esto. Bueno, en estos casos, en los casos de la medicación psiquiátrica, son medicamentos que tienen un montonazo de efectos adversos, son listas interminables y la gente los recibe igual, bueno, obviamente que en muchos casos Sí, voluntariamente, y se tiene que aguantar esos efectos sí. que muchas veces son incluso que anulan la Sí, capacidad y cognitiva de la algunos gente. no son reversibles. Sí, son Eh, medicamentos que son y aún si sumamente son tóxicos. reversibles, es muy difícil dejarlos. Una vez que uno Sí, empieza, pues también, se indican durante por lo también, menos meses o años. Así que sí, esto es un tema, y eso también tiene que ver con que hay una industria en torno a esto. O sea, obvio. esa proliferación infinita de diagnósticos también tiene que ver con que para cada diagnóstico vos tenés un supuesto tratamiento. Bueno, ahí sí, está ese elemento también. Sí, Pero sí. eso, vamos, no es el tema en el que me quiero centrar, No, pero no, sí, pero sí digo existe. que muchas veces se toma esto con ligereza y realmente, o sea, no es algo que No, hay y que hay tomar a la ligera. cantidad enorme Hay gente que de está gente que está recibiendo, bajo efectos vos de dijiste, es una cosa que hay que arreglar y el tratamiento, lo que se usa para arreglarla, son cosas que muchas veces termina traer más problemas. anulando Sí, y sí, trayéndole miles de sí, sí, sí. problemas a la gente. Ahora, y me adelanto a una objeción típica, a esta altura alguien dice, no, está bien, pero vos estás ignorando un montón de influencias. La visión no mecanicista del ser humano no significa ignorar que hay influencias culturales, físicas, químicas, hormonales, lo que vos quieras. Todo esto existe de la propia historia familiar. Todo esto no lo estamos negando. Lo que estamos diciendo es que podemos reconocer esas influencias y tenemos la capacidad para actuar teniéndolas en cuenta. O sea, tomamos decisiones en base muchas veces a ciertas propensiones. ¿Sí? Por ejemplo, si vos sos blanco pálido, te tenés que cuidar más del sol. Como yo. Claro, pero eso no significa que vos estás enfermo, ¿sí? Por ser blanco. Vos sabés que si querés evitar un problema de salud, sabés qué es lo que tenés que hacer, ¿sí? Tener una predisposición no equivale a tener una enfermedad. Ujú. Y esto es algo que mucha gente confunde, por eso yo doy estos ejemplos. Si vos tenés muchos familiares alcohólicos, ¿sí? Lo que se denomina un alcohólico, persona que bebe hasta matarse. Bueno, quizás puede ser que tengas una predisposición psicológica, razón de más para alejarte del alcohol, ¿sí? Nunca probarlo siquiera, si tenés Exactamente. esos antecedentes. Entonces, podés hacer algo al respecto, no significa que vos estás predeterminado y sí, ya está. Bueno, listo, voy a hacer alcohol. Sí, voy a ser yo Todos también mis alcohólico. ancestros lo Sí, sí. fueron, bueno, yo también. Bueno, siguiente objeción de esta lista es esto que algunos dicen, pero esta gente sufre mucho. Es como si uno no reconociera que una persona puede sufrir sin tener una enfermedad. Sí, sí, la gente sufre por un montón de causas, por enfermedades y por cuestiones que no tienen nada que ver con Ujú. enfermedades. Entonces te plantean el caso de alguien que conocen, que, bueno, a ver,
sufrimiento. Esto me parece que es obvio, pero hay que repetirlo porque la gente que dice estas cosas, la dice porque lo escuchó por ahí, escuchó una entrevista en la radio, algo que dijeron en la tele. El sufrimiento se plantea como un síntoma. Que el sufrimiento disminuya o pueda disminuir por ejemplo, cuando se administra un fármaco, de vuelta, no significa que uno está tratando una enfermedad, ¿sí? De hecho, a veces es justo al revés. Fíjate, si vos palías un síntoma y nada más que eso, podés estar ocultando Sí, la verdadera causa de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si tomas un analgésico, y esto es algo que muchas veces sí, sí. O se tapar la plantea. fiebre. Exactamente. Que suele ser la conducta de las personas que son adictas a alguna sustancia. Exactamente. Atacar quizás el dolor emocional o de cualquier tipo, incluso la responsabilidad, pero no están abordando quizás las raíces de lo que le está haciendo Claro. llegar a esa situación. Estás Tal cual. aplacando, en este caso, un dolor psíquico con psicofármaco. ¿Significa eso que es un tratamiento para una enfermedad? No, es... Estás incluso- anulando una emoción, sí, y por ahí estás hasta Estás, demorando un proceso normal de recuperación. tal cual. estás escapando, por Ujú. decirlo. Otros dicen, pero Marcelo, hay gente que está vos no te das cuenta. O sea, está bien, por ahí vos estás hablando hay como un espectro, ¿no? Hay gente que te puede entender, ¿sí? Esto que vos me decís, pero hay gente que anda por la vida como zombies totalmente perdidos y de vuelta. Conozco el caso y te Ujú. plantean. Respuesta. A veces uno no sabe qué es lo que gana la persona con esa conducta. Es difícil de entender si uno la conoce, si uno lo único que hace es observarla, ¿sí? Por un rato. Ahora, que vos no sepas qué es lo que gana esa persona actuando de esa manera, no significa no gana nada. Lo que uno tiende a hacer es proyectar a esta persona, no sé, si yo estuviera en su lugar no actuaría así, por lo tanto está enferma. No sé, o sea, quizás lo que quiere es que otros se hagan cargo de su vida. Y esta es Exactamente. la manera que encontró. Y andás a ver cuál fue el itinerario, cómo es que llegó, ¿sí? A estar en ese estado. Porque nosotros estamos viendo una foto, ¿sí? Yo lo estoy diciendo, no estoy juzgando acá, porque no sé. Pero digo, empezamos por reconocer, no sé, ¿sí? El punto es que un comportamiento anormal, un comportamiento indeseable, no importa cuán raro y cuán indeseable sea, no es necesariamente un síntoma, ¿sí? Puede serlo, pero no necesariamente lo es. Puede ser también una decisión personal. Exacto. Ahora, para el psiquiatra sí. Ujú. El psiquiatra estudia esto como si fuera una muestra de un tejido, ¿sí? Entonces, para el psiquiatra esto es como estudiar un comportamiento es el equivalente a estudiar a una persona que tiene convulsiones. Vos tenés convulsiones, fíjate, es algo que vos tenés, ¿sí? Es algo que a vos te pasa. Sí, sí, es involuntario. Exactamente. Entonces, obvio que no vas a culpar a una persona que tiene un ataque, ¿sí? Poner que tiene Una crisis epiléptica. un tumor Sí, cerebral sí. y eso desencadena convulsiones y cae sobre una persona y la lastima. No lo vas a culpar, obviamente. Bueno, este es el modelo psiquiátrico para toda conducta, ¿sí? Una convulsión es un movimiento involuntario, no es una conducta. Conducta, por definición, es algo voluntario. Ahora, si la conducta misma es lo que está determinando el diagnóstico, vas a tener tantas enfermedades, entre comillas, ¿sí? O trastornos como patrones de conducta puedan O sea, existir o puedas infinitos. concebir. Exactamente. Patrones de conducta, digamos, problemáticos, Ujú. porque acá estamos hablando de algo que alguien considera problemático, ¿sí? Depende también de la opinión de alguien. Entonces, ahí tenés esta proliferación de pseudodiagnósticos. Y me pareció que esto es algo que a veces cuesta entender y es mejor ir a ejemplos que sean ilustrativos. Supongamos una persona toma la decisión de envenenarse. Esto es una conducta, ¿sí? Puede tomar esa decisión o puede tomar otra decisión, ¿sí? Pongámosle, no, en lugar de envenenarse, de tomar alcohol, ¿sí? Mm. Esta persona le gusta mucho el alcohol, sabe que le hace daño, y hay gente que le gusta mucho, sabe que le hace daño, y por eso se priva del alcohol, pero esta persona no, ¿sí? Entonces, sabemos que es una conducta porque puede hacer eso u otra cosa, pero elige envenenarse.
En cambio, el daño que produce el veneno, en este caso el alcohol, ponele en el hígado, eso sí es una alteración objetiva y es evidenciable, potencialmente evidenciable, ¿sí? La existencia de ese daño ya no depende de lo que haga o deje de hacer el tipo, ¿sí? O sea, la evolución sí puede depender, pero no la existencia, ¿está? Y esto es lo que importa. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de algo como la ansiedad, que en mi opinión no diría que es una conducta, sino quizás una reacción o un reflejo, ¿cómo Sí, se plantearía allí? la ansiedad es algo normal. Hay gente más ansiosa que otra. Ujú. Lo que se puede hacer en ese caso, se puede, o sea, desde la psicología o desde distintas terapéuticas se puede ver la causa, qué gatilla la ansiedad, Sí, tratar de hacer distintas técnicas, qué sé yo, técnicas de meditación, de relajación, de montón de cosas que se pueden hacer para eso. Pero en ningún momento eso lo que te determina es que vos estás enfermo de ansiedad, o sea, o sí. que sos un enfermo ansioso o alguna cosa parecida. O sea, vos tenés ese tema, pero hay algo que te lo provoca, hay alguna cosa, muchas veces puede ser en la infancia, Sí. puede ser en la adolescencia, algún trauma, qué sé yo, que te gatilla ese estado. Es un estado del cuerpo, que aparte es algo fisiológico, porque la ansiedad también, lo que llama estrés fisiológico, es algo que necesitamos los seres humanos para ciertos momentos, por ejemplo, en la prehistoria, la huida de un peligro, que hoy en día también huida de un peligro, bueno, eso es una respuesta física que se pone en marcha, ¿sí? Para que el cuerpo esté de determinada manera para poder huir. Bueno, en este caso es lo mismo, pero gatillado por otra cosa. Nada de eso es patológico. Potencialmente vos lo Mm, podés entender y modificar, Claro, ¿sí? Bueno, no todos lo logran, pero eso de vuelta no significa que estás lidiando con un problema médico, claro. ¿sí? Ahora, podría ser que sí. Por ejemplo, hay tumores, ¿sí?, que Bueno, se asocian a la secreción de adrenalina, ponele. Son raros, pero existen. Entonces vos vas a estar en un estado de extremo disconfort y ansiedad, y si buscas la causa, podés llegar a encontrar este tumor. Bueno, ahí tenés, sí, una enfermedad que tratar, pero no estamos hablando de eso, ¿sí? No estamos hablando de eso. De hecho, si encontraste el tumor como origen de este problema, el psiquiatra te va a derivar, ¿sí?, al oncólogo, en ese caso, ¿sí? Acá hay otro problema. Si vos asumís que la conducta misma es lo que determina el diagnóstico, tenés el problema de la simulación, eso también. ¿sí? O sea, yo no puedo simular que tengo una piedra en el riñón si no la tengo, ¿sí? Yo no puedo simular que tengo un tumor en el riñón o un aneurisma en la Una aorta, infección. lo que sea, si no lo tengo, ¿sí? En cambio, sí puedo simular un diagnóstico psiquiátrico. Pero bueno, vamos a cerrar esto acá y pasamos a la siguiente objeción. Hablábamos la vez pasada también del tema de las adicciones, ¿sí? Esta medicalización del adicto. La objeción se presenta más o menos de esta manera. Los adictos no pueden con su adicción, no es una cuestión de voluntad, los adictos son víctimas, hay que ayudarlos, Están hay enfermos. que tratarlos, ¿sí? Están enfermos. Y esto se repite, porque hay algunas cosas, por ejemplo, lo de la ansiedad que recién comentó Luis, es algo que hay gente que está dispuesta a entender, sí, sí, es verdad. Es algo que no necesariamente encaja dentro del paradigma médico. Pero sí, el adicto es enfermo. Y de hecho, hay en los libros de farmacología, hay como una sección dedicada a la adicción, Sí, ¿sí? sí. Vos tenés lo que es objetivo y por otro lado, ¿sí?, esto de las adicciones como un problema que fundamentalmente tienen que resolver los médicos. Si no, no estaría en un libro de medicina. Esta es la idea que subyace. Y esto, perdón, esto, entre paréntesis, digo, esto es relativamente nuevo, ¿sí? O sea, a lo largo, no es que la adicción es un fenómeno moderno, ¿sí? La adicción, hay adictos a un montón de cosas desde mucho antes Sí, de sí. que supiéramos algo de farmacología. La El tema es que medicalización de la. antes no se lo trataba como una cuestión moral, ¿sí? Ujú. Vos eras considerado un vicioso, no un enfermo. Ahora la pregunta es, vos dices, no pueden con su adicción. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no pueden? ¿Mm? Porque quizás no es que no pueden, sino que no quieren. ¿No? ¿Qué sé yo? Ponele, se me ocurre, un tipo fue adicto toda la vida, tiene 85 años y, no sé, una enfermedad terminal.
¿por qué va a dejar de ser adicto No, en ese no. momento? Bueno, está bien, pero entendés que es algo que tiene sentido para ese tipo, decir, bueno, no, a esta altura ya no. O quizás quieren, pero saben que cuesta, Claro, ese es el y tema. tienen otras prioridades. Dicen, no, bueno, en este momento yo prefiero seguir. Esto pasa con muchos fumadores, alcohólicos, Sí, o sí. adictos a cualquier droga. Pasar Y el periodo de sí, abstinencia sí, a el cualquiera de balance, estas sustancias es un periodo que hay que pasar, es una transición sí. que en muchos casos, aparte dependiendo de qué sustancia, la transición es más dura Sí, en algunos casos que otra, ¿no? y les da negativo ese balance, Ajá, entonces no lo hacen, no lo postergan. sí, sí. Hay un ejemplo muy interesante que es el de los soldados que volvieron de Vietnam. Hay un estudio, búsquenlo, no recuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que muchos se habían hecho adictos a la heroína, Mm. obviamente en un entorno en extremo hostil, de estrés constante, entonces muchos se volcaron a la heroína y adictos en serio, de tomar todos los días y de inyectarse o de fumar todos los días. Cuando volvieron a Estados Unidos, lo siguieron y prácticamente todos dejaron el hábito sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de ayuda médica, sin ningún tipo de terapia, ni terapia psicológica, ni terapia de sustitución con otros fármacos, casi todos. Fíjate si esto no es algo que, o sea, si vos lo mirás con los lentes de médico, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Esto no Se tiene ningún curaron. sentido. Claro, no era que, no, que acá Se la curaron voluntad su no tiene. curación espontánea. Claro, curación espontánea. Bueno, ¿Qué se teoriza que los motivó? que los motivó nada, que cambiaron, Manera de cambiaron de ambiente. entorno. Sí, Volvés con tu familia, sí. o sea, qué sé No yo. están tratando de matarlos constantemente. No están No, no esclavizados. se escuchan bombas Sí, alrededor. sí, claro. Y bueno, pero hay mucha gente que vive así, aunque no está en guerra, vive como en guerra. Sí, tal cual. Ujú. Entonces, ¿significa de vuelta que es un problema médico? No, quizás lo que tenés que hacer es abandonar determinado ambiente, ¿sí? Ujú. Para empezar a salir de esa situación. Si fuera cierto que los adictos no pueden con su hábito, debería ser imposible para el adicto siquiera postergar un minuto o unos segundos la siguiente dosis. Si el tipo está en poder, el fármaco, la sustancia, debería ser tan difícil para él postergar la siguiente aplicación, o tan difícil no, debería ser imposible Mm. para él postergarlo, como es imposible para un diabético bajar la glucemia con la mente. Porque ahí sí tenés, ¿se entiende? O sea, esto de vuelta, voy a lo ilustrativo porque me parece muy importante entender esta diferencia. Vos ofrecele, por ejemplo, a un fumador $1.000 millones, ¿sí? Es un experimento mental, pero supongamos, ¿no? Le ofrecés, tenés un montón de maletines, le das $1.000 millones, si demora 15 segundos la próxima pitada. Ponele, ¿no? Bueno, ahora ofrécele a un diabético, la misma cantidad de dinero, $1.000 millones, para que normalice sus niveles de glucemia con la mente. ¿Mm? ¿Entendés la diferencia? Estar muerto antes. Exacto. Mirá si habrá calado hondo esta visión mecanicista del ser humano. ¿De qué te reís, Luis? No, que si le dicen eso a una persona, capaz y lo intenta, no que lo va a lograr, pero va a buscar la forma de justificar. Bueno, está bien, pero no es posible, pero ¿me entendés? Se Si lleva es una cucharada de sal a la boca, bueno, está bien, pero ahí pero no lo va a lograr, por supuesto, porque No lo va a lograr. que es algo de la realidad, del mundo de los hechos y no de... ya estás afectando exactamente químicamente. Ujú. Bueno, fíjate lo que decía, sí, la gente lo ve de esta manera. Tan es así que mucha gente considera que el adicto que roba es en realidad la víctima. Ujú. ¿Sí? Y en cambio, el que, ponele que a vos te robaron, ¿sí? Un tipo que está, qué sé yo, pasado de marca. Vos pedís castigo para este tipo, muchos te consideran el victimario, porque vos querés castigar a una persona que está Está enferma. enferma. Sí, Sí. es ridículo. Si lo ves desde el paradigma médico Medicaliza. o medicalizador, es como querer castigar a un diabético porque tiene hiperglucemia. ¿Sí? No, y pasa muchas veces que hay personas que cometen crímenes y van, en vez de ir a una cárcel, van a un Para un psiquiátrico psiquiátrico. y Sí. terminan escapando, porque obviamente escapando o cometiendo crímenes dentro de la institución, porque obviamente que un psiquiátrico no está preparado
no es lo mismo que una Pero cárcel. fíjate que si vas a un psiquiátrico, Ahora el Piti Álvarez, por ejemplo. sí, no tenés una condena. O sea, si vos vas a la cárcel, te parezca justo o no, tenés una condena, Y se te cumplís. juzga y Tenés Si vas a un algo psiquiátrico, objetivo. pasás a depender el resto de tu vida de la opinión de un tercero. Y eso, de vuelta, puede ser peligroso. ujú, Ujú. Estos que dicen esto, realmente muchos, yo no digo que sea con mala intención, muchos creen que están ayudando al adicto, pero la medicalización del adicto, que antes, como decíamos, era simplemente una persona viciosa o carente de autocontrol, en fin, así era visto, en realidad es una forma de deshumanización. ¿Por qué asumir que el tipo necesita ayuda si no pide ayuda? ¿Quién define eso? Y aún si el tipo pide ayuda, ¿significa que automáticamente hay que dársela? ¿Por qué? Bueno, y si metes al Estado en el medio, tenés los centros de rehabilitación estatales que se transforman en todo un edificio que es toda una farsa, porque la realidad es que los chicos que entran ahí, o chicos o jóvenes que entran ahí, la mayoría siguen consiguiendo las sustancias a las cuales son adictos muy fácilmente, nadie controla nada y eso está, digamos, financiado Bueno, pero esto es lo involuntariamente que por los decía antes, contribuyentes. José, ¿quién lo decide? ¿Quién decide si lo merece? Si está el Estado en el medio, no hay nadie juzgándolo Nada. moralmente. O sea, es un enfermo, tiene que ir a esta institución, Ujú. tiene que ser tratado, y eso supuestamente resuelve el problema. No, evidentemente no resuelve nada, ¿sí? Porque esto está cada vez peor. Otra Y cosa también que quería decir, hablando de este tema, es que muchas veces lo que pasa es que hay padres y madres que nunca se encargaron de educar bien a sus hijos, nunca se encargaron de ser padres. Los hijos terminan muchas veces, ¿no? O sea, juntándose con gente que los lleva por mal camino o por sí solos, no sé, buscando alguna forma de tapar todos los traumas que tienen de su infancia y terminan, por ejemplo, caen en alguna adicción. ¿Y los padres qué hacen? Los llevan a una clínica de rehabilitación. O sea, ya se sacan la responsabilidad de por encima eso, y tratame al chico que está enfermo. por eso ¿Entendés? O sea, tiene eso tanto es éxito, gravísimo. tiene tanto éxito esto de Me lavo las la, manos, la mi etiqueta. hijo está Sí, enfermo, yo no tuve nada que sí, ver y a partir de ahora está institucionalizado. Date cuenta lo grave y o sea, y además está institucionalizado y esto lo está financiando otro, encima eso. ¿no? Yo digo, pues si todos estos supuestos salvadores de cuerpos y almas realmente les interesara tanto la salud o la salvación de Mm. estas personas, pues no financian ellos. Bueno, Digo, convengamos que hay centros de rehabilitación que son privados también. no, Existen. sí, está bien, pero yo me refiero en particular a No, esto. no, es por eso, los Digo, estatales es otro pero cantar. al final no se están comportando como activistas adolescentes que dicen, quiero ayudar, no importa cómo, Ujú. ¿sí? No importa si hago más daño que otra cosa, yo quiero ayudar, me importa cómo me siento yo al hacerlo, ¿sí? Y me parece que la actitud es un poco esa. Sí. ¿Realmente estás ayudando a alguien? ¿Realmente esto da un buen resultado? Otra objeción, pero Marcelo, a veces, aunque no sepamos la causa, igual podríamos estar frente a una enfermedad, ¿sí? Perfecto, admitido. En ese caso, ¿qué decimos? No sé, ¿sí? Origen desconocido. Y claro, sí. Y esto también, acá creo que hay que detenerse un poquito. Cuando Thomas Sass dice, la enfermedad mental no existe, él, y esto lo señala en muchas oportunidades, porque es una confusión habitual, dice, esto es una proposición analítica. Por ahí se acuerdan si Mm. estudiaron lógica. Mm. Proposición analítica. O sea, la verdad está autocontenida, depende de la definición de las palabras. ¿Sí? Entonces, esto es como decir, y este es un ejemplo conocido, todos los solteros no están casados. ¿Sí? Esta sería la proposición. Vos sabés que es verdad, no tenés que ir a buscar a todos los solteros y preguntarle a cada uno, che, ¿estás casado? No, no. El Está concepto de exactamente. Soltero significa, ¿sí?, que no no estás casado. casado. Bueno, lo mismo. Por definición, una enfermedad real, ¿sí?, es algo que vos podés detectar en el cuerpo. No es algo que dice o hace una persona, ¿sí? Es algo que vos podés comprobar objetivamente. ¿Y cómo lo haces? Observando una lesión, observando alguna alteración fisiológica por medio de distintos métodos. Entonces, no es algo que depende de la opinión de los expertos. Ujú. ¿Sí? Esto también es importante, porque mucha gente confunde, "Ah, este señor tiene un guardapolvo, anteojos y habla lindo, entonces, no, ¿sí? No depende de la opinión de nadie, no es algo, no se decide democráticamente
tampoco, ¿sí? No, pero mira que muchos expertos lo dicen, no importa, esto se demuestra, ¿sí? No se vota para definir qué es una enfermedad y qué no, ¿sí? Se demuestra. Si vos no sabés cuál es la causa de un determinado, digamos así, cuadro que se te presenta, vos tenés dos opciones. Una es honestidad, reconozco la ignorancia. La otra es inventarse una causa. Reconocer la ignorancia te abre las puertas a una solución. Lo segundo, al revés, te aleja de la solución. Sí, Luis. No sé si estoy entendiendo bien. Creo que una forma de decirlo sería que el planteamiento de Thomas Szasz es, dada la evidencia que he analizado, llego a esta conclusión, y si se pudiera llegar a otra conclusión, entonces demuéstremelo utilizando el método científico. No, lo que él dice es, si vos ya el concepto de enfermedad mental es erróneo. Circular. Sí, o sea, la mente no puede estar enferma, ¿se entiende? Porque la enfermedad es algo del cuerpo. Vos no podés decir que una persona está enferma por la conducta que tiene. Sí, podés decirlo, pero sería una metáfora. No estás haciendo realmente referencia a una enfermedad. Y al principio la gente así lo tomaba, pero con el tiempo se fue literalizando. ¿Sí? La gente lo fue Claro. tomando como enfermedades reales. La gente cree que estamos hablando de enfermedades reales. Por lo tanto, que la solución pasa por la intervención médica. O sea, ¿sí? puede estar enfermo el cerebro y eso generar Exactamente. conductas anormales, conductas atípicas, Sí. conductas desagradables, lo que sea, pero vos vas a encontrar una causa Ujú. física, fisiológica, orgánica, y la vas a poder tratar, O no, con pero suerte o no, pero la vas a encontrar. En el caso de la mente, no hay forma. tener un pseudo diagnóstico es como tener una respuesta falsa a un problema. ¿sí? Entonces es peor que no tener diagnóstico. Esto es lo que el tipo muchas veces, Sí. digamos, insiste en esto, porque la gente siempre salta, bueno, hagamos, sí, pero ¿qué hacemos? Dice, bueno, primero tratemos de ver dónde estamos parados. Mm. ¿sí? ¿Qué es mejor, tener un mapa incorrecto o no tener mapa? No tener mapa, ¿sí? No sé dónde Por lo estoy menos parado. mandás. No sé ¿Sabes qué. sabes que tienes que buscarlo? Ujú, claro. Exactamente, si vos no tenés mapa, vas a tratar de ingeniártela, por ahí vas a buscar un mapa más preciso, Sí, ¿sí? O orientarte por ahí de vas a alguna otra orientarte manera. de otra manera, Claro, exacto. Pero buscar si vos tenés el alternativas. mapa incorrecto, vas a ir Convencido de confiado, que estás, sí, de que estás bien encaminado. claro. Entonces, tipo no dice, de este lado están los que saben, ¿sí? Y del otro lado están los chantas, ¿sí? El tipo lo que dice es, chanta, ¿cómo se diría? No sé, fraudulento, Una ¿cómo? persona que engaña, sí. Sí. Mm. Aclaro para el que no es Sí, porteño. para el venezolano, por ejemplo. Chanta no es el que no sabe. Chanta es el que simula saber cuando en realidad no sabe. ¿tá? Hay tipos que tienen una actitud frente a algo, ¿no? Es un océano de cosas que no se saben, se zambullen Mm. y van equipados con un método, ¿sí? Útil para diferenciar lo que es cierto de lo que Exacto. no. Y no les importa si la verdad les gusta o no, les simpatiza o no, ¿sí? La aceptan. Estos son los verdaderos científicos o los verdaderos filósofos. Los demás, yo te diría que se dividen en dos, los que permanecen en la ignorancia y los que prefieren presentarse como gente que ya tiene un conocimiento que en realidad no tiene. Ujú. ¿sí? Estos son en realidad los más peligrosos. Bueno, última objeción, les prometo. Dice mucha gente, pero hay algunos que mejoran con el tratamiento psiquiátrico. ¿sí? El tipo tiene, qué sé yo, si está deprimido, tiene alguno de estos diagnósticos o pseudodiagnósticos, hace el tratamiento y mejora. ¿Cómo se explica si es que no hay algo válido en ese diagnóstico? Hay gente que mejora, olvídate de la psiquiatría, qué sé yo. Hay mucha gente que dice que le hace muy bien hablarle a las plantas. No sé si Ujú. escuchaste hablar Sí, de esto. sí. Sí. No, Mariana, de hecho, le suele hablar a las plantas y siente mucho mejor. Hay gente que dice que se siente mejor después de un exorcismo, ¿sí? O lo que ellos creen que es un exorcismo, se siente mejor. Que vos te sientas mejor por hacer algo, lo que sea, no significa que vos estás haciendo un tratamiento Claro. médico Exactamente. para una enfermedad, ¿sí? Y creo que Y el hecho de sentirse mejor es real.
muchas veces. Sí, Y no estamos no hablando te de que pueden- no, vos, es que no te lo- puede ser. No, no. es que eso no te lo pueden discutir, Claro, porque es una es cuestión tu subjetiva. subjetividad. Entonces, vos te sentís mejor. Bueno, el que va forma parte de alguna iglesia o se une a un grupo de meditación o no sé, cosas para paliar la ansiedad o la depresión, lo que sea. Hay un montón de gente que acude Ujú. a distintas formas de tratar de mejorar esas sensaciones y esas emociones que tiene. Y le funciona. Sí. Entonces, bienvenida sea cualquiera de esas cosas si para esa persona le funcionó. Pero no significa eso que esa persona está curada Sí, de una sí. enfermedad. No sé si bienvenida, porque a veces la gente hace cosas que Bueno. pueden ser cuestionables, pero de ahí Bueno, una cosa que sea Estoy cuestionable, hablando de, otra cosa es que vos tengas derecho a impedírselo. estoy hablando de Sí. cosas que no No, no, atenten contra la salud bien. o la salud de otros. Bueno, está bien, pero ¿en qué momento vos podés decir esto está prohibido? No, obviamente. O legítimamente prohibido. Cuidado con esto de abusar del lenguaje médico. Cuidado porque esta patologización de todo no es algo inocente. Es algo que tiene o puede tener consecuencias graves. Puede eventualmente ser usado en tu contra. Viste que los libertarios muchas veces advertimos, cuidado con aceptar este principio como válido porque eventualmente, por ahí te gusta, ¿sí? Pero eventualmente puede ser usado en tu Sí, contra. sí. O sea, el gobierno puede cambiar, ¿sí? Y si este es el principio que a vos te gusta porque te favorece circunstancialmente, el Sí, día de de mañana vuelta. lo vas a detestar. Entonces, cuidado. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Cuidado. Hay una razón por la cual tanto los soviéticos como los nazis usaron lenguaje médico para, Sí. digamos, impulsar sus objetivos políticos. Y no fueron los únicos, pero digo, la Muy bien. razón es que funciona. ¿sí? Tuvimos hace poco un ejemplo de Sí. un año entero con cuestiones médicas que nos Sí. impidieron trasladarnos, nos impidieron hacer un con montón de su cosas, supuesta todo razón por una médica, sí. supuesta razón médica. Oh, Así que tenemos y un que- ejemplo muy cercano y que todos recordamos. Y que efectivo también para tumbarnos episodios de No hay almuerzo gratis. También. Es que ahí hay un problema médico. La cuestión es, el problema médico concreto del que estamos hablando, ¿justifica todo lo que se hizo? No, claro, por eso. Sí, O sea, ¿cómo- pero con la excusa de el cómo problema se- Sí, médico. pero el tipo que te decía, no sé, quédate en tu casa, todas estas cosas, era un médico, Mm. ¿sí? O estaba respaldado supuestamente en Claro. fundamentos y médicos. se le dio Sí, poder sí. decisor a gente que. O Este, sea, la cuestión es tener cuidado cómo se puede instrumentalizar el instinto que tenemos los seres humanos de querer sobrevivir, que es lo más natural, pero que los políticos lo instrumentalizan para controlar. sí, sí, sí. Y sobre todo esa tendencia que tenemos a dejarnos llevar. Cuando alguien nos ofrece una explicación Mm, que nos satisface porque nos libera de la responsabilidad, sí, cuidado, sí, cuidado. O sea, nuestra única defensa contra esto, contra el abuso del lenguaje Mm. médico, es, digamos, contra el abuso de las metáforas, es esto que estamos haciendo, recordar que son metáforas. Señores, vamos a poner fin a este episodio. Muchas gracias por estar ahí. Los apreciamos mucho. Dejen comentarios si quieren. Sí, si alguien tiene una objeción, alguna otra Más objeción. objeciones. Sí, sí, podemos, no vamos a hacer otro episodio dedicado a esto, sí, pero podemos contestarlas ahí abajo en los comentarios. Que tengan un lindo fin de semana y nos volveremos a encontrar el domingo que viene.